Y ahora, como les decíamos al principio, queremos hablar de emociones, y para ello hemos invitado al psicólogo Ferran Salmurri, que tras 44 años de investigación ha escrito un libro que se ha convertido en todo un bestseller. Nos acompaña hoy en Para Todos la Dos, Ferran Salmurri, con su libro Razón y Emoción. Dos muy buenas tardes, Ferran, lo primero. ¿Qué tal? Dos conceptos que no sé cómo encajarlos. ¿Se encajan bien? ¿Casan bien? Bueno, es que lo malo es que los hacemos encajar mal, pero encajan muy bien. Teóricamente todo lo que sentimos depende de lo que pensamos. Y el problema está en que muchas veces usamos poco la razón y la inteligencia para educar mejor las emociones. Y en ese sentido es verdad que somos muy primitivos. Por ejemplo, en situaciones concretas, ¿no? En una situación muy dura, como puede ser la muerte de una persona querida. ¿Cómo podemos reaccionar o qué razonamiento se le puede dar a eso con un hecho tan doloroso, ¿no? A ver, pasa es que en este tema la cosa es un poco compleja, porque cuando se muere una persona que uno quiere es normal que haga daño emocional. Es verdad que también nos preparamos muy poco para la muerte, entendiéndolo como una cosa absolutamente natural. Y normalmente cuando las personas se muere alguien querido, solemos pensar mucho en la pérdida que tenemos y en que ya no vivirá más, en vez de concentrarnos en lo que sí ha vivido y lo feliz que ha sido, que es un poco como deberíamos de aprender a afrontarlo. O sea, el problema de base, Ferran, ¿cree que nos falta o somos analfabetos, lo comentábamos al principio, analfabetos emocionales? Bueno, yo diría que somos muy prehistóricos en el sentido este de que no aprendemos. Vamos a ver, los mayores a los menores les enseñamos a comer con cubiertos, a ir en bicicleta, a conducir un helicóptero, a hacer la declaración de renta, si sabemos. Pero lo que no somos es capaces de enseñarles a pensar. Cuando de los menores lo que queremos es que sean felices, es decir, que se sientan bien. Y lo que sentimos depende de lo que pensamos, y es en ese sentido que nos queda un terreno muy grande por aprender. No enseñamos a pensar. ¿Y cómo se enseña, Ferran? Hay estudios que demuestran que nos domina tanto el miedo como hace 1000 años. ¿Cómo se enseña? Bueno, habría que leer el libro, pero me va a permitir le hago algún resumen. Fíjese, lo poco que enseñamos a pensar, le voy a poner un ejemplo, es que le decimos al menor, te has de preocupar lo que los demás piensen o digan de ti, cuando lo importante es lo que pensamos de nosotros y aprender a pensar lo positivo que puede uno pensar de sí mismo. La autoestima depende del concepto que uno tenga de sí mismo y hay que aprender a pensar en ese sentido. Le he puesto un ejemplo simplemente porque es de las cosas que enseñamos a pensar y precisamente no es de lo mejor. ¿Cree que somos esclavos de nuestras emociones, sobre todo de las negativas? Que ahí seguimos, como dice usted, igual que nuestros ancestros. Sí, exactamente. Yo diría que nos sigue dominando el miedo, como decía antes, la inseguridad, los celos, la envidia, la ansiedad, el resentimiento, ahora como hace un montón de años, porque seguimos percibiendo igual, esta es la cuestión. Es decir, hay que aprender voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño que le dice a su madre, pongamos, puede ser al padre, pero entiéndanme, acompáñame al lavabo que tengo miedo. Bueno, pues la madre le pregunta ¿por qué tienes miedo? Dice, por los fantasmas o los monstruos. Y la madre le quiere convencer de que no tiene que pensar en fantasmas o monstruos porque en casa no hay nadie más que tú y yo. Vamos a ver, eso nunca ha convencido a ningún niño para dejar de tener miedo. Y lo seguimos haciendo. Si uno le acompaña al lavabo por una vez y le explica cualquier día de aquellos que se lo pasó estupendo y lo recuerda, cuando vuelve le dice, ¿has pasado miedo? Dice, no, pues ya sabes lo que tienes que pensar si no quieres pasar miedo. Es decir, un pensamiento saca otro pensamiento, pero no al convencerle, quererle convencer que no ha de tener miedo. Claro, Ferran, usted trabaja para ayudar a las personas a que se sientan mejor. Yo no sé si es difícil encontrar una explicación en pocas palabras de lo que es la felicidad. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues muy pocas, es muy sencillo. Somos más felices cuando nos sentimos bien que cuando nos sentimos mal. Hablamos de sentimientos. Y cuando nos sentimos bien somos más felices que cuando nos sentimos mal. Y lo que sentimos depende de lo que pensamos, por eso es importante aprender a pensar. Pero es un concepto idealizado, sobrevalorado, con lo potente que nos acaba de decir que es el miedo, ¿no? Yo diría que, a ver, sobrevalorado el concepto de felicidad en el sentido de decir que es lo que deseamos todos. Lo malo es que muchas veces no nos lo planteamos para qué vivimos. Y es muy triste decir vivo hoy porque ayer no me morí. Yo creo que vivimos todos por sentirnos bien.
Por eso nos abrigamos, nos alimentamos, respiramos, porque queremos vivir sintiéndonos bien, no mal. Y eso es lo que creo que tenemos que aprender. Primero, a tener claro para qué vivimos. Segundo, qué es lo que hay que aprender. Hay que aprender a tener una buena autoestima, hay que aprender a tener un buen pensamiento ante la vida de uno. Ser feliz quiere decir eso, sentirnos bien con uno mismo y con lo que nos toca vivir en cada momento de la vida. Que conste que no estoy refiriéndome a la vida, sino a cada momento de la vida. Y eso es lo que buscamos las personas. Y por tanto, cuando uno aprende a sentirse bien, piensa bien, se siente bien, no se siente mal. Y eso es lo que queremos. Y es una de las cosas que deberíamos. Y la segunda es qué y cómo, sobre todo, cómo podemos aprender a controlar o a tener una gestión más adecuada de las emociones. O sea, la felicidad, una educación. La felicidad, Ferran, se puede aprender. Evidentemente. Es ponerse, tener ganas, voluntad. Evidentemente, seguro. Se puede aprender a hacer las cosas mucho mejor en este sentido, emocionalmente hablando. No me refiero yo en general, me refiero emocionalmente hablando, los seres humanos somos muy mejorables. ¿Y cuál es el mayor error que cometemos en la educación de las emociones? Mire, le podría hacer una lista bastante larga, pero me voy a centrar en uno que me pide el principal. No sé si es el principal, a mí me parece un poco escandaloso, casi si me apura. Fíjese lo que decíamos antes. No enseñamos a los niños a pensar, enseñamos a no pensar, exclusivamente y solo a obedecer. Es decir, marcamos la norma y a partir de aquí convertimos la vida aquí y en la Polinesia en un juicio permanente. El que se porta bien y el que se porta mal. Aprendemos a fiscalizar, juzgar, condenar, premiar, castigar, como si alguien nos dijera que la función, por ejemplo, educativa tiene que ser esa, hacer de juez, o hacer de fiscal, o de verdugo. Yo creo que convertir la vida en un juicio es una barbaridad. Las personas somos seres humanos y por tanto nos equivocamos con frecuencia. Los errores no nos hacen culpables, los errores de entrada, en todo caso los busquen los señores jueces, que bastante trabajo hay. Pero en la vida normal, la gente cuando vamos por la vida nos equivocamos y eso nos demuestra que somos humanos, no culpables. Lo digo porque convertir la vida en un juicio me parece uno de los... y más la educación, no digamos, ¿no? Me parece de las más... gordas, hay un montón, le digo, insisto. Ferran, muchas personas dicen, bueno, pero es que yo soy como soy. Y claro, a mi edad yo ya no voy a cambiar. Esto es un tópico. Y tanto que sí. Y a los 100 años podemos seguir cambiando. No le diré que es más fácil unas cosas que otras. Y aprender, podemos aprender, como decía antes, por ejemplo, a ser más feliz. ¿Nunca es tarde para cambiar entonces? Nunca. Es más... bien, si me dice usted el día que se acaban las células, se mueren aquel día, yo no le sabría decir, pero me parece que mientras es así, toda la vida aprendemos y podemos aprender. Más cuestiones. En la sociedad actual, que es una sociedad muy competitiva, el objetivo de muchos padres, ¿no?, a la hora de educar a sus hijos es que sean los mejores, que tengan éxitos, que sean brillantes y que tengan una buena formación académica para tener un buen futuro profesional. Usted echa todo eso por tierra y dice que es mejor que, bueno, en cualquier caso, que si no tienen muchos estudios, le dirán mejor las cosas. Tanto como que tener pocos estudios le irán mejor las cosas, no, pero lo que sí le diría es que no hay una relación clara y directa entre tener más estudios y ser más feliz. Y lo que queremos de los hijos, muchas veces los padres da la sensación que queremos más que sean licenciados o ingenieros que no felices. Que tengan éxito y triunfen en la vida y no que sean felices. A ver, las personas con estudios universitarios no son especialmente más felices que las personas que no los tienen. Eso está demostrado. Sí. Por ejemplo, las personas con mucho dinero, aquello que dicen, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Mire, le voy a decir una cosa, al que sabe ser feliz le ayuda, y al que no, no le ayuda. Es más, se ha demostrado que las personas de este mundo muy millonarios, hay un estudio que demuestran, varios estudios que demuestran que son menos felices que el resto de la humanidad. Hablamos de felicidad después de comer, por encima del umbral de la miseria, ¿me entienden lo que quiero decir? Claro, que tiene hoy que comer, no le hablen de otra cosa. Pero el resto, a partir de un cierto nivel, no hay más dinero, no hace más feliz. Pero a partir de un cierto nivel más arriba, hace menos feliz. Bueno, otra cuestión, Ferran, es que muchas de las personas tienen claro que hay que vivir el presente, dejar a un lado el pasado, pero parece como que no, realmente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Se tiene miedo a qué realmente?
Bueno, vamos a ver, hay estudios que demuestran que las personas pensamos un 90% del tiempo en el pasado o en el futuro y solo dedicamos un 10% al presente. A la hora. Sí, cuando debería ser justo al revés, porque la vida es ahora. Y normalmente en el pasado, ¿a dónde vamos? A sentimientos de culpa. Y en el futuro, a sentimientos de miedo y de inseguridad. Es decir, la vida es ahora. Y lo que hay que hacer es aprender, cuanto más vivimos concentrados e intensos en el momento presente, mucho mejor. Eso es la resiliencia, porque usted dice que además de la empatía, la resiliencia nos puede salvar de esos demonios, tanto del pasado como del futuro. A ver, el concepto de resiliencia es un concepto que hace referencia a la capacidad de reaccionar positivamente a una mala situación. Hay personas en este sentido que son mucho más resistentes o son mucho más, digamos, resilientes, ¿no? ante la adversidad. Pues eso es lo que hace el concepto. Eso, y claro, la resiliencia como otros conceptos, como por ejemplo el optimismo, ¿no? Son conceptos que se pueden aprender. Se puede aprender a ser más optimista, ¿eh? Como hay quien aprende a ser más pesimista, que también lo hay. Bueno, claro, ahora que habla de optimismo, dos rasgos muy humanos es el humor y el optimismo. ¿Da la sensación de que los utilizamos poco? Sí, yo diría que muy poco. Muy poco. Pero fíjese, hay conceptos que me parecen, no digo que estos no sean importantes, por supuesto que sí, que hay que enseñar a tener sentido del humor, y hay que enseñar a ser optimista, y hay que enseñar resiliencia, hay que enseñar todos estos conceptos que nos pueden ayudar a ser más felices. Pero fíjese, hay dos conceptos que me parecen básicos. Bueno, de hecho ahí hablábamos de la autoestima, hablamos de cómo controlar ciertas emociones negativas, pero hay dos conceptos que me parecen básicos, que serían el pensamiento ante el esfuerzo y el pensamiento en la empatía. Y lo digo lo del esfuerzo porque es que, fíjese, la mayoría de estudiantes usted le pregunta, ¿querrías tener estudios, formación, conocimientos, contenido? Sí, sí, sí. ¿Y qué piensan los estudiantes a la hora de ponerse a estudiar? Si es que hay una hora para ponerse a estudiar, que eso sería lo primero. ¿Qué es lo que se piensa la mayoría de estudiantes? Sí. En el mejor de los casos es que es un palo. Y qué aburrido, y ahora tengo que hacer esto como si fuera una especie... No enseñamos, por ejemplo, ante el esfuerzo, no enseñamos a sentirnos satisfechos. Estamos hablando de la educación básica, ¿eh? Estamos hablando, cuando hablamos de estudiantes, nos referimos a la educación básica, nos referimos a la universidad... Yo diría que todas las edades, ante el estudio, la mayoría de los estudiantes piensan que tener que estudiar es un rollo y es un palo. ¿Y cómo se les ha transmitido eso? ¿Cómo se les ha quedado esa idea? Yo lo que diría es que ¿por qué no se ha transmitido la contraria? Porque eso sería fácil de explicar. Los seres humanos todos tenemos tendencia a evitar el esfuerzo. Y esfuerzo evitable, esfuerzo evitado. Excepto que hay motivos suficientes y uno de ellos, por ejemplo, es aprender a sentirse satisfecho ante el esfuerzo. ¿Y cómo podríamos aprender a pensar y sentirnos bien? Por su experiencia, por todo lo que usted ha vivido o ha visto, ¿no? En personas que sufren muchísimo, ¿no? Por cómo son. Vamos a ver, aprender a pensar mejor se puede aprender y es lo que hay que hacer. Se trata de aprender y practicar. Cuando uno nace, ni es mentiroso, ni es gracioso, ni es chistoso, ni es ladrón, ni es conductor. Todo se aprende, pero fíjense bien, después de practicar la conducción, todos acabamos siendo conductores, es decir, de una forma innata. Lo mismo podríamos hablar de un pensamiento, por ejemplo, aprender a practicar el pensamiento positivo y practicarlo. Y además aprender a identificar y detener los pensamientos exageradamente negativos que en total nos hacen sufrir, y hay que aprender todo esto. ¿Y la supervivencia de la especie humana depende de nuestro egoísmo y nuestra emocionalidad o no? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque me parece muy importante. Ante este hecho que estamos hablando, uno es el particular, las personas podemos y queremos, en general queremos y podemos aprender a sentirnos mejor y a ser más felices. Y a mí me parece que esto ya en sí mismo es un objetivo estupendo, inmenso. Y no podemos estar esperando que nadie desde arriba nos ponga leyes y nos diga lo que hay que hacer. Es un trabajo de cada uno. Y hay que aprender y practicar hasta acabar interiorizando. Pero también hay un hecho que es cierto, y es que la humanidad en general ha progresado con digámosle, el gran motor del progreso humano ha sido el egoísmo. Es lo que ha hecho avanzar. El problema que tenemos es que 100 millones de personas
hacen avanzar el mundo y 7.000 millones de personas nos lo comemos. En agosto pasado, en los medios salió la noticia de que la humanidad, aquello que produjimos en el año 2014, en agosto ya nos lo habíamos consumido. Y de agosto a Navidad, o a final de año, es que estuvimos quemando lo que no deberíamos de quemar. Razón y emoción, nos lo ha venido a contar hoy, señor Ferran Salmurri, muchísimas gracias. De nada, faltaría más. Gracias a vosotros.